Sí, 1 Timoteo 4:12, que hemos estado aprendiendo el pasaje, habla acerca de estas 5 cualidades importantes en la vida de, no solamente de los pastores y en particular aquí acerca de Timoteo, sino también de nosotros los hombres. Y vamos a ver esas cualidades a medida que nos vayamos reuniendo en los desayunos de hombres. Déjenme orar por nosotros. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos como hombres de reunirnos para seguir aprendiendo tu palabra, Señor, para vernos a la luz de tu voluntad, vernos a la luz de quién tú eres, tu diseño para con nosotros, Señor, tu plan para nuestras vidas, tu voluntad. Te ruego que continúes moldeándonos, que tú continúes cambiándonos y que, Señor, seamos hombres, que seamos ejemplos para nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, apuntando siempre hacia ti, al Evangelio, para que tú seas adorado, para que los perdidos sean, oh Dios, alcanzados y cambiados, y para que tu iglesia continúe madurando y glorificando tu nombre, oh Jesús. Sé con nosotros en esta mañana, bendícenos, Señor, con un refrigerio espiritual. En tu nombre, Jesús, oramos estas cosas. Amén. Estuve escuchando acerca de una historia horrorizante esta semana, ¿no? No recuerdo los nombres de las 2 personas, pero se dice que en un tren había 2 hombres y uno de ellos ataca a la persona, al otro hombre. Era más o menos como de mi estatura. Dice que este hombre ataca al otro hombre, lo empuja, lo tira al suelo, le da patadas en la cabeza, y ahí cuando está el hombre tirado en el suelo, saca un cuchillo y empieza a apuñalar a la otra persona, y le da 40 puñaladas. Y ahí en el suelo el hombre desangrándose, mientras gemía, el hombre muere. Y lo más triste de la historia es que el vagón donde iban viajando estos 2 hombres estaban llenos de personas. Era un vagón lleno de personas y en particular lleno de hombres. Y ningún hombre se movió de su asiento mientras esto ocurría. Ningún hombre se levantó a defender a esa persona. Y no estamos hablando de que el que estaba atacando al otro era un gigante y lucía como LeBron James. Estamos hablando de alguien de mi tamaño. Estamos hablando de alguien que físicamente a lo mejor no intimidaba. Y esto ocurrió frente a los ojos de muchos hombres que se quedaron paralizados en sus asientos. Y de una u otra manera, esto describe la realidad en el mundo en cuanto a los hombres, donde vemos el peligro, donde vemos el mal y preferimos quedarnos sentados y no intervenir. Y fue parecido a lo que hizo Adán. Hemos estado hablando aquí acerca de Adán en nuestras reuniones anteriores. Cuando Adán vio el peligro con el cual su esposa se estaba enfrentando, él prefirió quedarse sentado y no intervenir a favor de su familia, protegiendo a su familia en contra del mal. Y el llamado que vemos en la palabra de Dios al hombre, especialmente en ese pasaje que Nesti recitó, habla acerca de ser ejemplo de los creyentes y habla en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Y hoy nos vamos a concentrar en esta parte de la conducta, nuestra vida, cómo vivimos en relación con Dios, cómo vivimos en relación con nuestros familiares, aquellos más cercanos a nuestra vida y con los demás que se tienen fuera de ese círculo más íntimo. Y la realidad es que si tú lideras a una familia, ¿cuántos de ustedes están casados? Déjenme sus manos. ¿Okay? La mayoría de ustedes están liderando una familia y otros algún día a lo mejor liderarán sus propias familias.
Pero la realidad es que si tú estás liderando una familia, tú te encuentras en una guerra, tú te encuentras en una batalla. Te guste o no te guste, lo escojas o no lo escojas, esa es la realidad. Hay una lucha entre el bien y el mal. Y las estadísticas son sorprendentes. Estaba mirando estadísticas recientes del año pasado, en febrero 21, del SMU, que es la Universidad del Sur, Universidad Metodista del Sur, y estas estadísticas recientes acerca de lo que son los divorcios, las familias, el caos que vemos viviendo en nuestra sociedad, son alarmantes, al punto de que hablaban acerca del divorcio como algo que es ya normal. Es una norma contra el matrimonio y es una norma ya divorciarse, ya lo que es el matrimonio sin culpa. No hay consecuencias, el mundo no ve consecuencias. Escuchen esta estadística para que vean la gravedad de la sociedad en la cual estamos viviendo. El 40% de los matrimonios terminan en divorcio. $40 años atrás, el promedio era de 50%. Usted dice, bueno, ¿y cómo fue que ha disminuido un 10%? 40 años atrás, el promedio era 50% de los matrimonios se divorciaban. Lo que sucede hoy en día es que menos personas se están casando. Por eso que las estadísticas están bajando en promedio. Y también se dice que los millennials son aquellos que duran un poquitico más en el matrimonio, porque el matrimonio lo ven como algo más suelto, donde es más bien convivencia y no tanto un pacto entre un hombre y una mujer de vivir en santidad para la gloria de Dios. Vemos que consecuencias que llevan, o cosas que llevan a los matrimonios al divorcio, problemas de dinero, infidelidad, sexo, abuso físico. Estados Unidos tiene el puesto número 6 en la tasa de divorcios en el mundo. El número 6. Escuche esto, cada 13 segundos, cada 13 segundos ocurre un divorcio. Eso significa que si vamos a estar aquí 1 hora y media, van a ocurrir 415 divorcios en el tiempo que nosotros vamos a estar reunidos aquí hablando acerca de qué cosa es ser un hombre. En un año, en Estados Unidos ocurren más de 2 millones de divorcios. Hay 9 divorcios en el tiempo que una pareja tarda en recitar los votos matrimoniales. Piensen eso, recitar los votos matrimoniales, el promedio son 2 minutos. Y mientras un nuevo matrimonio está recitando votos, ya han ocurrido 9. Más de 554 divorcios ocurren durante una típica película romántica de 2 horas. Si estás sentada con tu esposa en el sofá viendo una película romántica, han ocurrido 554 divorcios. Se producen 1.385 divorcios durante la recepción de una boda promedio, que dura 5 horas. Hay 19 millones de divorcios en el transcurso de un primer matrimonio promedio que termina en divorcio, aproximadamente 8 años. Los matrimonios duran aproximadamente en nuestra sociedad 8 años. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 8 años de casado? Eso es. Ya. Gloria a Dios por eso. Amén. Ya ustedes sobrepasaron las estadísticas. Así es, felicidades. Esa es la palabra correcta. Escuche que durante un periodo de 40 años, el 67% de los primeros matrimonios ya han terminado.
significa que es posible que 7 de cada 10 personas que usted conozca, cuando usted cumpla 40 años de matrimonio, ya no estén casados. El 15% de las mujeres adultas en los Estados Unidos están divorciadas o separadas en la actualidad. El 15% de las mujeres. Y eso en comparación con 1920, que era 1%. A medida que nosotros nos alejamos más de Dios y de su diseño, lo que Él dice en su palabra. Recuérdense, cuando nosotros leemos Génesis y comenzamos Génesis, algo que vemos cada día que pasa en el proceso de la creación, Dios dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre y a la mujer, Dios dijo que era muy bueno. Así que el diseño de Dios para nuestras vidas y la creación y lo que Dios establece es para nuestro florecimiento, para nuestro beneficio. Lo que sucede es, y el engaño de nuestra cultura es que tú no necesitas a Dios. Eso lo vemos desde Génesis, que fue lo que le dijo Satanás a Adán y a Eva. Tú no necesitas a Dios para ser feliz. Tú no necesitas a Dios para saber quién tú eres. Tú no necesitas a Dios para poder funcionar. Tú no necesitas a Dios para florecer y para tener una vida bendecida. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes tener tu propio estándar. Tú puedes tener tu propia moralidad. Tú puedes producir tu propia vida. Pero vemos en las estadísticas lo contrario. Que es imposible separarnos, alejarnos, ignorar la voluntad de Dios y tener una sociedad que funcione. No sucede así, porque Dios tiene un diseño. Estaba leyendo también acerca de que vivir juntos antes del matrimonio puede aumentar las posibilidades de divorciarse hasta un 40%. Aquellos que han vivido juntos antes de casarse tienen un riesgo mayor del 40% de divorciarse que otros que han esperado a casarse para estar viviendo juntos. Hay un estudio del 2011 en la Universidad de Iowa que encontró que tanto para hombres como para mujeres la pérdida de la virginidad antes de los 18 años tiene una correlación con un mayor número de casos de divorcios entre los primeros 10 años. Aquellos que llegaron al matrimonio no vírgenes, en los primeros 10 años tuvieron un riesgo mayor de divorcio. Alguien dijo que cada divorcio es la muerte de una pequeña civilización. La sociedad se destruye comenzando con la destrucción del núcleo familiar. Por eso que la iglesia tiene que ser muy intencional en invertir en las familias, especialmente ustedes los hombres, porque ustedes los hombres son el jefe de pelotón. El libro que yo les recomendé, que le decía el hombre guía, en inglés se dice point man, y la idea es que el hombre es el que va al frente. Y ustedes han visto las películas de guerra, que hay un pelotón, pero hay una persona que va delante de los demás y tiene la responsabilidad de asegurarse de que el enemigo no esté escondido haciéndonos una emboscada. Porque si esa persona que va adelante, el guía del pelotón, se queda dormido o no actúa o está entretenido, ¿qué le sucede al resto del pelotón? Todos perecen. Y lo mismo con el hombre. Si el hombre está entretenido, si el hombre ha perdido de vista su norte, que es el Señor Jesucristo, si nosotros no nos estamos anclando en la palabra, el enemigo, créelo o no, los va a emboscar. Dice que él está como un león rugiente, viendo a ver quién se convierte en croqueta y pastelito de guayaba. Y él es experto en eso, ¿sí o no?
Miren la importancia del hombre en nuestra sociedad y en los hogares donde está el padre. Las estadísticas son prometedoras, pero cuando no está el padre en el hogar, cuando está el padre, pero no está siendo el guía de pelotón, el número de adolescentes que practican la prostitución es mayor. Mira las consecuencias de que el hombre no esté guiando. Yo les dije en la primera reunión que tuvimos, el primer desayuno que tuvimos, que el hombre en su identidad primaria, cuando vemos que Dios crea al hombre, es más que la parte del sexo y género. Estamos hablando que Dios crea al hombre y su identidad fue de liderar, de ser un líder siervo, que está buscando servir a su familia sacrificialmente y con humildad, guiando a su familia hacia los planes de Dios, hacia el diseño de Dios. El número de adolescentes que quedan embarazadas fuera del matrimonio es mayor también en los lugares donde no está el padre presente, o donde está, pero el padre no está liderando. El número de abortos entre jóvenes es mayor. El número de adolescentes en la iglesia que están sexualmente activos es mayor cuando el padre no está liderando. Es una realidad. El uso de drogas es mayor, el promedio de suicidios es mayor. Y lo triste de todo esto es que cuando nosotros vemos las estadísticas, la mayoría de las personas no vieron esto venir. Cuando suceden los divorcios, cuando suceden que nuestros hijos caen presa del enemigo, ¿qué es lo que nos pasa por la mente? ¿Y esto cómo fue que sucedió? ¿Cómo pasó? No lo vimos venir. ¿Y por qué no lo vemos venir? Porque el hombre no está liderando. El hombre no está liderando. Y el pecado trae dolor, el pecado trae consecuencias tristes que pueden dejar cicatrices por toda la vida. Algunos de ustedes todavía están lidiando con esas cicatrices. Y mi oración es, como dice aquí Timoteo, no permitas que esto suceda. Como dijo Pablo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu liderazgo, el papel que Dios te ha dado como hombre. Si tú eres un hombre, usted es un líder. Usted es el guía de pelotón. Usted es el point man. Usted es el que Dios le ha dado la responsabilidad de liderar a su familia. En un futuro, su familia, si no están casados. Vamos a ver, vayan ahí conmigo, 1 Timoteo 4:12. Si no lo tienen abierto, búsquenlo en sus Biblias. Pablo le dice aquí a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, el llamado es a ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. ¿Y qué significa eso? En palabra es lo que digo, ser ejemplo en lo que digo. En conducta, ser ejemplo en lo que hago. En amor, ser ejemplo en lo que siento. En fe, ser ejemplo en lo que creo. Y en pureza, ser ejemplo en lo que pienso. Un llamado a ser este tipo de hombre. Hoy vamos a ver la segunda característica, que es conducta. Y aquí la palabra ser ejemplo, yo le decía la vez pasada, el mes pasado, que en el griego significa de un patrón, de un modelo. La palabra es tupos, ser ejemplo, ser el patrón, ser un modelo. Así que no se trata aquí de lo que está haciendo tu esposa, no se trata de lo que no está haciendo tu esposa, no se trata de lo que piense tu esposa o lo que no piense. Se trata aquí la responsabilidad no es sobre la iglesia, no está sobre el pastor, sino más bien sobre ti. ¿Qué tú estás haciendo? Cuando escuchas el llamado de ser ejemplo, como este hombre, ¿qué tú estás haciendo? O pudieras preguntarte, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga?
como hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pero el llamado es a ser ese ejemplo, a madurar y a madurar en conducta. Decía John MacArthur que, y mirando el fluido del pasaje de 1 Timoteo, porque él comienza con la palabra, ¿verdad? Ese ejemplo en palabra, en lo que digo. Y la realidad es que tú puedes estar diciendo las cosas correctas, pero estás viviendo el mensaje incorrecto. Y no hay más nada, no hay algo más devastador que tu conducta no esté igualando tus palabras. Que tu vida no esté igualando lo que tú profesas, lo que dice la palabra de Dios. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, no es suficiente con predicar lo correcto, no es suficiente con verbalizar la doctrina sana, no es suficiente con tener una teología ortodoxa. Recuérdense que los demonios también tienen una teología ortodoxa. La diferencia está en que el hombre de Dios va a tener sí una teología correcta, pero también va a tener una vida santa. Y miren lo que dice John MacArthur con referencia a esto. Un mensaje bíblico combinado con un estilo de vida impío no es más que una hipocresía descarada. Pero aún la gente tenderá a seguir como vive el hombre, no lo que enseña. Y con tus hijos también. Tus hijos van a imitar más tu estilo de vida que tus propias palabras. Por otro lado, continúa diciendo John MacArthur, una vida piadosa aporta poder y autoridad al mensaje de un hombre. Una vida piadosa va a adornar tus palabras, le va a dar poder a tus palabras, le va a dar autoridad a tus palabras, al mensaje de tus palabras. Cuando tus hijos estén viendo y tu esposa esté viendo un hombre que no solamente puede recitar versículos bíblicos, sino que la Biblia está por encima de él en autoridad. Y él se somete a la palabra de Dios. Por eso dice que Cristo es la cabeza, ¿verdad?, del hombre. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer, pero primero la palabra dice que Cristo es la cabeza del hombre. Para poder ser la cabeza de la mujer, necesitamos dejar que Cristo sea la cabeza nuestra. Necesitamos dejar que la palabra de Dios nos esté moldeando. Y el hombre necesita crecer en esta área. Y el llamado es a crecer. Por eso que nosotros no nos podemos contentar con solo venir a la iglesia. Aquí hay una urgencia en estas palabras. De entender el mensaje de Dios, entender la voluntad de Dios, de decir, Dios, esto es lo que tú quieres para mi vida. Que yo sea un ejemplo en palabra y en conducta. Hay que prepararse, hombres. Hay que prepararse. Es importante. Como decía aquí, la única forma de tener éxito en una batalla es si tú constantemente te estás preparando, ¿verdad? A mí me fascinó cuando yo leí la biografía de Alejandro Magno. Una de las cosas que hablaba en esa biografía era que ellos, el ejército de ellos, practicaba diariamente. Y ellos perfeccionaron lo que era el ataque en unidades bien cerradas, donde ponían todos sus escudos y sus lanzas, y no había forma de que el enemigo podía penetrar esos escuadrones. Y acabaron. El hombre no siguió conquistando el mundo porque murió joven, pero todo lugar que ellos avanzaron, conquistaron. El Medio Oriente, hasta la India, Europa, parte de África, incluso en África, en Libia, hay una ciudad que se llama Alejandría, ¿verdad? Fue una ciudad de él. Y la clave de ellos estuvo no tanto en el día de la batalla, sino en cuanto ellos se prepararon, y dicen que en las batallas ellos funcionaban con tanta armonía que fue gracias al tiempo que ellos le dedicaron a prepararse. Así que ellos no llegaron el día de la batalla, ¿con quién hay que pelearse? No, ellos estaban preparándose, para cuando llegara el día de la batalla, estar listos.
y tener éxito. Y lo mismo con nosotros como hombres. No podemos esperar que lleguen las crisis a nuestros hogares. No podemos esperar que llegue la tentación a nuestras vidas. El hombre de Dios tiene que tener un plan, tiene que prepararse, tiene que estar en la palabra, tiene que entender cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado. Y lo que me gusta a mí de la palabra de Dios es que no solamente nos da una teología de aquí a 30.000 pies de altura, consideramos en un avión y vemos las cosas bien pequeñitas. Lo que me gusta de la palabra de Dios, y vamos a ver un pasaje hoy que habla acerca de esto, es que la palabra de Dios también nos da descripciones de cómo debe lucir el día a día, de cómo debemos nosotros vivir, en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra relación con aquellos que están cercanos a nuestras vidas y con relación a aquellos que están más allá. Miren lo que dice Efesios 5:15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. El sabio es aquel que tiene cuidado en cómo está viviendo, que presta atención a su vida, que no va como el viento va, no va como la vida fluya, no. Él es sabio en tener un plan y claridad de qué es lo que Dios quiere que viva como hombre de Dios. La Biblia usa muchas analogías. Una de las analogías que usa para describir la vida del creyente es el de caminar, el de andar. Y para andar tú necesitas, ¿cuántos pies? Dos pies. Tú dirás, bueno, yo puedo andar con un pie. Y es cierto, tú puedes andar con un pie y puedes estar saltando, pero no vas a llegar muy lejos. Y más tarde o más temprano, ese pie va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y te vas a lastimar. Y la Biblia habla acerca de dos pies, uno personal y uno comunitario. Uno que tiene que ver con nuestra relación con Dios y el otro pie tiene que ver con nuestra relación los unos con los otros. Y vivir entendiendo eso de que hemos sido creados para la gloria de Dios y para amarnos mutuamente, para vivir de una forma que le agrada a Él. Déjenme mostrarle esta oración que yo oro que ustedes se la aprendan de memoria. Yo oro que ustedes piensen en ella durante la semana, que la práctica, si lo que ustedes hacen a diario, como luce el día de ustedes, va a formar sus hábitos. Y sus hábitos, los hábitos, recuérdense que es lo que usted comúnmente hace, va a formar su carácter. Si usted es una persona que se pasa un montón de horas de frente al televisor, ese sería un hábito. El televisor es el que va a formar tu carácter. Si usted tiene el hábito en el trabajo de darle rienda suelta a su lengua, y ese es su hábito, eso también va a formar su carácter, su forma de hablar. Si el hábito tuyo es estar mirando pornografía, eso es lo que va a formar tu carácter. La práctica forma los hábitos y el hábito forma el carácter. Por eso es que el cristiano tiene que practicar el bien. Y algo que yo les exhorto es, especialmente en los hombres que no nos gusta leer, lea su Biblia, aunque le cueste. Porque a medida que usted lo hace más, eso le va a crear el hábito. Y cuando usted tenga el hábito de leer la palabra de Dios, eso va a estar formando su carácter. Lea su Biblia. Comience leyendo su Biblia. Vamos a ir juntos a 1 Tesalonicenses 4. Vamos a pasar el resto del tiempo en este pasaje. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y este pasaje nos va a enseñar aquí cómo luce o cómo debe lucir el día a día. Y va a hablar aquí de tres áreas: mi relación vertical y la relación horizontal, tanto con aquellos cercanos a uno, que puede incluir la familia, nuestros hermanos en la fe, la iglesia local, y aquellos más allá de nuestro círculo de influencia, que puede ser, en este caso, en este pasaje, el trabajo. Aquellos que están más allá de nuestro círculo cercano. 1 Tesalonicenses 4.
versículos del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar, ahí vieron la ilustración de andar, de caminar, y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Esta es una metáfora para hablar acerca del cuerpo de uno, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, y aquí nuevamente, ¿a qué nos llamó Dios? Cuando Él nos salva, ¿a qué nos llama? A santificación. Recuerden que la palabra santidad habla acerca de que hemos sido apartados. Hemos sido apartados del pecado, hemos sido nosotros apartados para un propósito específico. Hemos sido llamados a un estilo de vida diferente. El día que usted fue rescatado de las tinieblas, el día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, fue el día que usted dijo, no más a mi antigua manera de vivir, y sí ahora a esta nueva vida en Cristo. Y él continúa diciendo, por consiguiente, y aquí vemos, ya que esto es ustedes, y esta es la vida nueva que ustedes tienen en Cristo, y este es el llamado de Dios para su vida, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Así que el llamado que estamos viendo hoy aquí en 1 Timoteo 4:12, que lo vamos a ilustrar con este pasaje, es hacer ejemplo en conducta. Sé ejemplo en conducta, en lo que haces. El llamado a que lo que estamos nosotros profesando, lo que vemos en la palabra de Dios, esté igualando lo que vivimos. Y hay una realidad, nosotros aquí como hombres, seamos sinceros, estamos en la iglesia, hay una brecha entre lo que nosotros sabemos que es verdad en la palabra de Dios y lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Y hay un llamado a que esa brecha se vaya cerrando día a día. Eso es la santificación. En 1 Corintios dice, a los santos llamados a ser santos. Entonces, Pablo menciona nuestra posición, eso es lo que somos en Cristo, santos, hemos sido salvados, apartados, ahora somos de Él, llamados ahora a vivir esa vida. En lo que somos en posesión, verlo en la práctica. Déjame enseñarle este círculo, o este tiro al blanco. Este es el tiro al blanco que quisiera que nos enfocáramos hoy. Cuando hablamos de ser ejemplo en conducta, comienza con nuestra relación con Dios. El centro, el tiro al blanco, el target, como se dice en inglés, es primero Dios. Y nuestra relación con Dios va después a influenciar, a dictar nuestra relación con los más cercanos y nuestra relación con los demás, con el resto de las personas.